Muy bien, hermanos, continuamos con esta serie del cristiano, las emociones y la solución bíblica. El domingo pasado hemos aprendido a cómo lidiar con el temor, cómo lidiar con el miedo, y hoy vamos a aprender cómo lidiar con las preocupaciones y con la ansiedad. Es innegable que las preocupaciones y la ansiedad son factores que amenazan la paz de nuestras vidas, o que la paz que deberíamos tener. Pero hermanos, así es la vida. Está llena de obstáculos, llena de sucesos, de cosas que suceden, de eventos, de situaciones en las que no tenemos control a veces, o que exceden el control de nuestra mano, y ante ello sentimos temor a que nos suceda lo que no deseamos. Y ahí aparecen las preocupaciones. La Real Academia Española define la preocupación como la acción de ocuparse anticipadamente de algo. Y si dividimos la palabra preocupación, se van a dar cuenta que es así: preocupado. Estamos preocupados de algo que todavía no sucedió. Ya nos estamos ocupando anticipadamente de algo que no ha sucedido. Cuando pensamos en que algo va a ocurrir, nos produce intranquilidad, nos produce temor, nos produce angustia o nos produce inquietud. Pero escuche esto: cuando la preocupación excede de lo normal, comienza a volvernos intranquilos, nos llenamos de temor, nos cargamos de angustia y terminamos sufriendo ansiedad. Y ahí viene el segundo concepto que queremos tratar en esta tarde. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es definida como un estado de agitación o inquietud del ánimo. Vuelvo a repetir. La ansiedad es definida como un estado de agitación o inquietud del ánimo, que en casos severos se transforman en lo que médicamente se conoce como trastorno de ansiedad generalizada, causando muchos inconvenientes físicos. La persona que sufre del trastorno de ansiedad generalizada siente cosas en su cuerpo, generalmente siente una suerte de opresión en el pecho, o de lo bien que está su corazón empieza a agitarse y el ritmo cardíaco se eleva. Sufre de mareos, de constantes tensiones en los músculos. También la persona que sufre de ansiedad tiene inconvenientes sociales, trata de evitar relacionarse con otras personas, tiene inconvenientes laborales. Cuando va a trabajar y ve que las cosas se le acumulan o que no llega a cumplir con lo que se ha propuesto, comienza a sufrir literalmente. Y también, hermanos, y no es mucho menor, sino lo principal, la persona ansiosa tiene problemas espirituales. Principalmente es la puerta en la que Satanás ingresa al alma, ingresa a la vida del creyente y comienza a susurrarles mentiras, como que Dios es malo, que Dios no es bueno, que Dios no cumple sus promesas, como que Dios se ha olvidado de nosotros o de la persona en cuestión, sino que está ocupado en otros creyentes mejores que uno. Y allí es cuando el creyente, el que conoce al Señor, deja de dar fruto, su vida comienza a retroceder espiritualmente, y comienza a sufre. Cuando el creyente o la persona común que no conoce al Señor sufre de ansiedad, muchos de ellos recurren a métodos externos a la Biblia para alivianar esa carga. Muchos de ellos consumen bebidas alcohólicas porque dicen, no, me tranquiliza. Otros consumen medicamentos ansiolíticos y así forzar su cuerpo a tranquilizarse.
Otros hacen uso de drogas para poder relajarse. Y justamente esta semana estuve viendo un documental que desde hace mucho, desde el Imperio Romano, desde la Edad Media, el ser humano que sufría de estas cuestiones de ansiedades y de preocupaciones o temores, recurrían a hierbas, a frutos, a árboles, a químicos que se podían extraer de cactus, de hongos, para alivianar toda esa presión que había en el interior de la persona. Ustedes saben que el diario La Nación de Argentina, el 18 de junio del 2018, sacó una nota donde se dejó en claro que el trastorno mental más frecuente entre los argentinos, adivinen cuál es: la ansiedad. El trastorno por ansiedad generalizada. Y escuchen esta cifra: según el estudio argentino de epidemiología en salud mental, casi 1 de cada 3 personas sufrirá alguna patología mental a lo largo de su vida. 1 persona de cada 3 argentinos sufrirá o de ansiedad, o de estrés, o de angustia, o de depresión, etc. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Se ha agotado el conocimiento de Dios sobre este tema? ¿Será que Dios ha dejado a su creación olvidada? ¿Será que Dios, conociendo el ser humano, conociendo que solo somos polvo, nos salvó y nos ha dejado así libres para que veamos cómo podemos hacer para solucionar estos problemas emocionales? ¿La Biblia nos ofrece una solución? Sí, hermanos. Y le quiero pedir que esté muy atento y anote los puntos que vamos a dar. No son todos los puntos que la Biblia ofrece, son algunos que he considerado importantes para nuestras vidas y que son fáciles de aplicar. En primer lugar, hermanos, la persona ansiosa o que sufre de preocupaciones debe empezar a confiar en el cuidado de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Es un pasaje muy conocido y, hermanos, yo quisiera que lo aprendamos de memoria. Primera de Pedro 5, 7. Es un versículo que debemos memorizar. Hoy le comentaba a mi esposa que me llena de alabanza al Señor y de gratitud que cada vez que estoy estudiando algún pasaje de las Escrituras o estoy tratando de procesar algo que ha sucedido, el Señor trae versículos de la Biblia a mi mente, a mi corazón. Y alabo al Señor por tenerme misericordia y ayudarme con su palabra. Esto no sería posible si no lo memorizamos. Debemos memorizar la Escritura. Y dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quisiera que desglosemos este versículo. En primer lugar, noten que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice que echemos un porcentaje de nuestra ansiedad, ni que echemos lo mínimo de nuestra ansiedad. Dice que echemos toda nuestra ansiedad. Ustedes saben que este verbo de echar significa poner algo sobre otra cosa. Y presten atención a este ejemplo que les va a ayudar a imaginarse lo que el versículo quiere decir. ¿Vieron cuando el jinete va a subir al caballo? ¿Qué hace primero? Le coloca una montura. La ciñe bien, una vez que está firme, salta sobre el caballo y sube. Y ahí puede cabalgar.
Esa es la idea de echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Es, antes de continuar con nuestra vida, ponerla, echarla, arrojar todo lo que nuestro corazón pesa sobre el Señor. Noten también, como recién decía, que debemos echar toda nuestra ansiedad, todo. Y aquí, hermanos, quisiera hacer una aclaración. A veces pensamos que las cosas pequeñitas de la vida, las cosas pequeñas que nos producen alguna preocupación o que nos producen ansiedad, no son dignas de llevarlas al Señor. Déjeme decirle que esto es un engaño de Satanás. Aún lo más mínimo que a usted le robe la paz de Dios debe ser llevado al trono de la gracia para alcanzar allí el oportuno socorro. Aún lo más pequeñito que para usted es pequeñito, pero le quita la paz o lo preocupa o lo angustia, usted debe orar. Deje de hacer lo que está haciendo. Deje de hacerlo. Ya vamos a ver más adelante la importancia de la diligencia. Suspenda lo que está haciendo. Retírese a un lugar apartado y por algunos minutos o el tiempo que usted disponga, ore al Señor. El domingo pasado vimos la importancia de la oración. Fíjense también que la ansiedad, según el versículo 7, no debemos echarla sobre cualquier otra cosa que no sea el Señor. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto significa una confianza total y absoluta sobre Él. ¿Quieren que les dé ejemplos de confianza total y absoluta? No sé si a usted alguna vez ha estado pasando por una situación en la que usted o algún familiar es necesario que se lo opere, que sufra una intervención quirúrgica. Cuando usted va a ser operado y usted acepta ser operado por tal médico, usted está ejerciendo una gran fe allí. Porque usted va al quirófano con la esperanza, con la certeza, con la fe de que el médico va a operarlo, vamos a suponer de vesícula, que es una operación muy común, que la va a operar de vesícula y que solo va a sacarle su vesícula, que está enferma. No va a tocar otra cosa, el hígado, el páncreas, los intestinos, no, va a hacer eso nomás. Y el médico le dice, en 2 horas ya estás en la sala y a la tarde ya vas a poder irte a tu casa. Y uno ingresa al quirófano con esa esperanza de entrar, de que el médico haga lo que nos prometió y que a la tarde ya estaremos en nuestra casa. Eso es un ejemplo de confianza total y absoluta en el médico. Y ahora yo me pregunto, si tenemos esta confianza en el médico, ¿cómo no la vamos a tener con el Señor? Y quiero darles un ejemplo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, él sufrió naufragios. Y en uno de ellos, en los que dice que la nave en la que viajaban peligraba porque la tormenta era muy severa, los marineros que eran experimentados se dieron cuenta que si las velas seguían abiertas, iban a terminar encallando o chocando en las costas o en algún acantilado. Lo cierto es que dice el versículo, que arriaron las velas, las enrollaron, las juntaron y se dejaron a la deriva. Es decir, que la tormenta los lleve para donde quiera. Pero al ya no tener las velas abiertas, ya el viento no iba a tener semejante, no iba a tener acción sobre el barco, sobre la nave. Y ese ejemplo, hermanos, yo creo que expresa lo que debemos hacer. Y déjenme que se los diga de una manera alegórica. Ante las preocupaciones de la vida, ante las ansiedades que nuestro corazón genera, debemos enrollar las velas y confiar en la soberanía del Señor.
Confiar en el cuidado especial que tiene Dios para con su pueblo. Confiar en la providencia de Dios. Y entregarnos a que Él haga lo que quiera con nosotros y con nuestras vidas y con nuestras familias. La persona que hace esto es una persona que va a experimentar paz. ¿Sabe por qué? Porque ya dejó de luchar con sus fuerzas. Hay momentos en la vida en la que es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, que sería lo que nosotros conocemos o llamamos como responsabilidad humana, pero llega un momento tal en que la mano del hombre ya no tiene ninguna acción y es necesario darle lugar al Señor. Es fácil decirlo, es fácil enseñarlo, pero es difícil aplicarlo. Necesitamos, como dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Hay veces que necesitamos estar quietos y dejarlo a Jehová actuar, dejarlo al Señor que tome el control, entregarnos a su cuidado. ¿Saben por qué? Porque en ningún otro lugar vamos a estar más protegidos, mejor cuidados, más amados que en las manos del buen pastor. No hay psicólogo que le va a aconsejar de la mejor manera. No hay psiquiatra que le pueda dar un remedio, una medicación para darle paz, más que los brazos y la ministración del Espíritu Santo y del buen pastor. Dice el Salmo 91, 4. Vamos a buscarlo, por favor. Salmos, capítulo 91, un pasaje precioso, que también quiero alentarlos a memorizarlo, Dice Salmos, capítulo 91, versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y aquí está nuestro versículo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo quisiera que usted memorice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, estarás segura. Quiero contarles una anécdota de mi niñez. Cuando venían mis primos de vacaciones a Catamarca, íbamos siempre a visitar a mis abuelos, y mis abuelos tenían gallos y gallinas. Y cuando somos niños, ¿qué es lo que queremos hacer cuando vemos pollitos? Agarrarnos. Y ahí íbamos con mi primo y con mi hermana a querer agarrar los pollitos. ¿Y qué pasaba? La gallina, nos encontrábamos con un gran problema, con la gallina. Y la gallina por lo general no nos daba permiso para que agarremos los pollitos, sino que nos atacaba. Y abría sus alas cuidando a sus pequeñitos y nos atacaba, y nosotros por ahí le hacíamos burla y salíamos corriendo y el gallo salía por atrás y nos divertíamos así. Qué bárbaro, ¿no? Era una adrenalina total. Bueno, hermanos, a través de este ejemplo tan cómico, déjenme decirles algo. Si un simple animal cuida a sus crías de tal manera, ¿Dios no cuidará de ti? ¿Dios no cuidará de mí? Si un simple animal, como la gallina del ejemplo, cuida a sus crías, ¿acaso Dios, que es amor, que entregó a su Hijo por amor a su pueblo, que sus misericordias se renuevan cada mañana, que es bueno, no cuidará de ti? ¿No cuidará de mí? El Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me ignoró.
¿Dice así? No. Y mire lo que dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Y Él me respondió. Dice Salmos que al corazón contrito y humillado Jehová no lo desprecia. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Sea lo que fuere que a usted le preocupe o que le produce ansiedad, si encomendamos a Jehová, al Señor, esto, y confiamos en Él, veremos la voz y la mano de Dios obrando. Salmo capítulo 55, versículo 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Entonces, en primer lugar, hermanos, como para repasar, yo debo confiar y entregarme al cuidado de Dios. Debo arriar las velas de mis obras, de la fuerza del humano, y dejar que la providencia de Dios me lleve, me guíe a donde Él quiere, a donde Él quiera. Entonces debo confiar, entregarme al cuidado de Dios. En segundo lugar, anote hermano, debo buscar apoyo, ayuda de hermanos espirituales. Y esto es compañerismo. Debo buscar la consejería pastoral, la consejería bíblica. Uno de los efectos adversos que tiene la psicología en la vida del cristiano es que ha desplazado la consejería bíblica. Los creyentes buscan un psicólogo o una psicóloga con quien abrir su corazón, contarle sus miedos, contarle sus angustias, sus preocupaciones, con el deseo de buscar ayuda. Y yo estoy seguro que el profesional como un psicólogo no tiene el deseo de causar mal, sino de causar bien a su paciente. Pero si el psicólogo, hermanos, no es cristiano, y si el psicólogo no está lleno del Espíritu Santo, déjeme decirle que las herramientas que él utilizará son herramientas mundanas, que no les va a ayudar en el problema espiritual. Conozco un caso muy triste de una joven que ante problemas emocionales concurrió a estos profesionales. Quizás ella se equivocó de profesional, pero concurrió con el deseo de buscar ayuda. Una de las cosas que les dijo este hombre fue de que la iglesia lo que hacía era encajonarla y someterla a principios éticos y morales que no la hacían libre, sino que la restringían. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo ella? Dejar la iglesia. Luego, al dejar la iglesia, terminó regalando sus Biblias. Una vez que regaló sus Biblias, que dejó la iglesia, después la pudimos ver teniendo actividades en el mundo. Nos causó un gran dolor. Por eso quiero ser categórico en esto, hermanos. Ante los problemas espirituales y emocionales, la Biblia tiene herramientas que tienen un efecto por la eternidad. Debemos buscar la consejería pastoral, la consejería bíblica, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 2, vamos a buscarlo por favor. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Miren lo que dice la Escritura.
Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nos habla de sobrellevar, es sencillo el versículo de interpretar, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, sobrellevar, anótelo, es un esfuerzo de ayudar con paciencia y con resistencia. Anótelo porque eso es lo que usted tiene que hacer, hermanos, y lo que yo tengo que hacer. Sobrellevar es un esfuerzo de ayudar a otro con paciencia y resistencia. Dice que debemos sobrellevar las cargas. ¿Qué es una carga en el sentido bíblico? Es las dificultades o problemas que las personas no pueden resolver por sí solas. Y dice que haciendo esto cumpliremos la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? La ley del amor. Uno de los distintivos, una de las características de una iglesia bíblica, de una iglesia sana, es el compañerismo. Es el amor genuino, no fingido, entre hermanos. ¿Y cómo se demuestra este amor? Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Se manifiesta interesándome por la vida de mi hermano. Se manifiesta sabiendo que tiene un problema, tanto físico como espiritual, ayudarlo con diligencia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? Que decía que es algo despreciable aquel que le dice a un hermano que está en necesidad: anda, hermano, voy a estar orando por vos, cuando teniendo con qué ayudarlo no lo hace. Bueno, es lo mismo. El amor genuino entre creyentes, el compañerismo que destaca una iglesia como bíblica, se resuelve en esto, interesándome por mi hermano. ¿Cómo le fue en la semana? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Cómo va en su relación de familia, con su esposa, con sus hijos? ¿Cómo anda con ese problema que me supo comentar? ¿Cómo está con lo que manifestó en la reunión de oración por la cual estuvimos todos orando? Eso es compañerismo. El pastor debería estar siempre dispuesto a aconsejar con la Biblia al hermano atribulado. Pero esto no quita que es una tarea que abarca toda la iglesia, orando, ayudando de manera práctica y aconsejándonos los unos a los otros. Memorice Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, para ser prácticos, busque un hermano, busque una hermana para apoyarse mutuamente. Usted solo va a llegar a un momento en el que no va a poder sobrellevar su carga. Usted va a necesitar de alguien que se le ponga al lado y que pueda compartir con usted el peso que ahora lo está afligiendo. Vamos a buscar Proverbios y vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Usted tiene un hermano que le aconseja, una hermana que le aconseja? Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24, 6 dice la Escritura: porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿En qué se resuelven estos 3 versículos de Proverbios? En que necesitamos hermanos que nos estén aconsejando.
¿Saben por qué muchos cristianos no tienen hermanos que son consejeros? Porque no los buscan. Porque el orgullo que tienen es tal que dicen, yo no necesito que alguien me aconseje. O porque viven vidas de pecado y la soberbia que hay en el corazón es tal que no tienen vergüenza de abrir su corazón y manifestar lo que piensan, lo que creen, lo que están sufriendo. Hermanos, déjenme decirle, estamos todos hechos de la misma masa. Todos nosotros somos iguales. Todos nosotros estamos en un proceso de santificación. Algunos están más avanzados, algunos han madurado un poco más que otros, pero todos estamos en la carrera. Lo ideal sería que usted busque un hermano o una hermana que está un poquito más avanzado que usted en la carrera, que está un poquito más maduro para que sea su consejero. La Biblia exhorta a las mujeres a buscar a hermanas ancianas que sean las que les enseñen a criar hijos y a amar a sus maridos. Timoteo, ¿a quién tenía? Al apóstol Pablo. Déjame decirte en sentido figurado, ¿quién es tu apóstol Pablo con el cual podés abrir tu corazón y recibir consejo bíblico? En tercer y en último lugar, hermanos, necesitamos ser diligentes en nuestra vida. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, por favor. Vamos todos allí. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice la Escritura, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, en tercer lugar, debemos trabajar diligentemente en lo que Dios nos muestra. Si el Señor le ha mostrado algo a usted, deje de dudar, deje de poner excusas, obedezca. El domingo pasado pudimos hacer mención de la importancia de la obediencia. Y aquí también se ve reflejado. Escuchen esta frase. El día de recreo del alma es el día de trabajo de Satanás. Cuanto más ocioso esté el hombre, más ocupado estará el tentador. Si hay algo que debemos hacer, si hay algo que Dios nos ha mostrado que tenemos que hacer, simplemente hagámoslo. No sea negligente, seamos diligentes. No ponga excusas, no busque excusas. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Les doy ejemplos prácticos. Si tenemos que estudiar para rendir un examen, no comiences mañana, comienza ahora, ya. En mi caso particular lo dejaba para lo último. Si tenemos que buscar un trabajo, no salgamos mañana, salgamos ya. Es la voluntad de Dios que trabajemos, lo dice la Escritura. Y si yo no tengo trabajo, tengo que salir a buscarlo. Si Dios nos muestra que hagamos algo para su obra, obedezcamos ya, no mañana, ya. Proverbios 12, 27 dice, haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Saben por qué he incluido este punto
como importante para desarrollarlo hoy? Porque muchos creyentes sufren de ansiedades y de preocupaciones porque somos expertos en excusas, somos perezosos, somos desordenados y no somos diligentes. Vemos cómo se amontonan las tareas, cómo nos ponemos de mal humor por esto y sufrimos de ansiedad innecesariamente. Debemos ser diligentes en nuestra vida. Y déjenme que les haga esta pregunta. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando hace tiempo? Mostrándote que tienes que obedecer. Que tienes que obedecer a su voz. Que tienes que hacer caso. Bueno, hermanos, hoy es el día en el que podés dejar las excusas de lado y comenzar a obedecer. Entonces, para ser libres de las preocupaciones y ser libres de la ansiedad que tanto nos afecta, debemos confiar, entregarnos al cuidado de Dios. Debemos buscar apoyo, ayuda de hermanos espirituales, buscar el consejo bíblico y, en tercer lugar, ser diligentes en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, no tan solo a creer esto, sino a practicarlo y ver cómo Dios comienza a ayudarnos a llevar fruto en nuestras vidas. Oramos para terminar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor, y por estos consejos tan sencillos para aplicar a nuestra vida. Queremos pedirte que tú hagas esa obra que tú quieres en nuestro corazón, cumpliendo tu palabra de que la misma no vuelve a ti vacía, sino que hace la obra que tú quieres. Te pido una bendición especial para mis hermanos que están presentes hoy, para que en esta semana puedan ser victoriosos sobre las preocupaciones y puedan ser victoriosos sobre la ansiedad. Ayúdanos, Señor, a los que tenemos problemas con esto, a los que luchamos a diario, Señor, con la ansiedad. Ayúdanos para poder ser victoriosos y a poder confiar cada día más en ti, a buscar hermanos que nos ayuden a llevar las cargas y a ser diligentes en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.